Buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende del lugar donde usted se encuentre. Hoy vamos a hablarle de un tema de Dios usa toda su creación para bendición o para destrucción. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios es el dueño de todas las cosas. La palabra de Dios dice que Dios, hermano, creó todas las cosas, hermano, y por eso Él las utiliza delante de todos los hombres, seres humanos y delante de todo el mundo para que todos vean con sus ojos que Él envía tanto salvación como destrucción usando sus elementos y sus cosas creadas. ¿Cuál es una de las cosas creadas para destrucción y bendición de las almas y del mundo? El agua. El agua fue utilizada por Dios. Le vamos a un resumen de los elementos que Él utiliza para la destrucción y bendición de un pueblo. El agua. El agua la utilizó Dios primero para la destrucción de los impíos. Eso está en el libro de Génesis. En el libro de Génesis 7, 17 al 24. Usó para destrucción de los impíos y para la bendición de Noé, usando un diluvio. Ahí utilizó un elemento que se llama agua. También utilizó el agua en Moisés. Cuando Moisés en el Éxodo, capítulo 14, versículo 21, Moisés, hermano, levantó su vara y el mar se abrió para bendición del pueblo y para destrucción de los impíos que fueron los egipcios. Usó otro elemento que se llama el agua. Otro elemento que usó Dios para bendición y para destrucción es el fuego. El fuego, ¿dónde lo utilizó Dios? Cuando utilizó la columna de nube para guiar a su pueblo. Columna de nube y columna de fuego. Usó nubes y fuego. Usó otros elementos porque Él es el que ordena. Dios da la voz para ordenar. Mucha gente dice, Dios puede hacer todas las cosas. Él mismo, sí, Él mismo. Pero Él utiliza sus elementos para poder que la creación le obedezca, amén, y que todos sepamos que Él es el dueño de todas las cosas. El fuego también lo utilizó Dios, hermanos míos, cuando Elías oró y destruyó a los soldados con fuego. Ese es otro elemento. También utilizó el fuego cuando Elías en el tabernáculo, en el tabernáculo puso el sacrificio y oró al Señor y el sacrificio cayó fuego, en el sacrificio cayó fuego y quemó todas las cosas allí, hermanos míos. Eso se encuentra, ya te voy a decir dónde se encuentra, en Éxodo 13, 17 al 22. Esto cuando Elías eliminó los soldados. El fuego cayó en el tabernáculo, eso está en Segunda de Reyes 1:10, donde Elías ora. Ese es otro elemento del fuego. Te estoy dando un resumen de cómo Dios va obrando a través de sus elementos y de su creación. Vamos a ver otro elemento que Dios utiliza. Usó el viento, hermanos míos. Empezó a soplar y Dios, hermanos míos, ¿qué pasó ahí, Iván? Tuvimos un pequeño error ahí. El otro elemento que Dios utilizó, el viento, hermanos míos, amigos y hermanos que me oyen. Dios utilizó el viento para soplar y abrir el mar rojo. Otro elemento que utilizó Dios allí. Eso aparece en Éxodo 14, 21, 22. Esa es una vista visible a través de la Biblia que Dios va usando con su palabra y su voz, todos los elementos como Él ordena. Usó granizos y piedras. ¿Dónde se consigue eso? En Josué 10:11 para destruir a los amorreos. Les tiró bastante granizo encima de ellos y los destruyó a todos. En la guerra donde José peleaba con los amorreos. Usó granizo y plaga en Egipto también, como en las plagas de las 7 de Egipto también utilizó granizo, para que ustedes vean cómo Dios utiliza todos sus elementos de su voz. Amén. Que Él varía la forma para salvación y para destrucción de un país, de un pueblo, de una persona. Por eso es que cualquiera puede decir, Dios puede hacer las cosas, quitarnos el espíritu de una vez, soplar y quitarnos el espíritu y listo. No, pero Dios quiere hacer sus cosas a su manera, no a la manera de nosotros. Amén. Para que su nombre sea glorificado. En la plaga de granizo, eso aparece en Éxodo 23:20. Ahora el Señor que utilizó más, utiliza ángeles, hermanos míos. Utiliza ángeles para proteger a su pueblo a través del mensaje. Eso también se encuentra también Éxodo 23:20. Se consigue ese versículo donde Dios utilizó a los ángeles
para, hermanos, salvar a su pueblo, para enviarle mensaje a su pueblo. También en Salmos 34:7, que Dios envía a sus ángeles para salvar a su pueblo también. Ahí van buscando y van leyendo. Te estoy haciendo un pequeño resumen para que vayan viendo cómo Dios empieza, hermanos míos, a mover toda su creación de la forma mejor que Él quiere. Ahora ve algo. Envió un ángel para el nacimiento de Jesús, para enviar un mensaje a María sobre el nacimiento de Jesús. Eso fue para bendición. Para la conversión de Cornelio mandó también otro ángel, hermanos míos. Mandó otro ángel para que Cornelio se convirtiera y le llevó un mensaje de que Pedro era la persona que le iba a llevar ese mensaje, que lo enviara a buscar. Amén. Ángeles para juicio. También envía Dios ángeles para juicio. En Isaías 37:34 dice la palabra de Dios ahí en Isaías que en una noche salió un ángel y desvivió 185,000 soldados en una noche. Y eso también aparece en Segunda de Reyes 19:35. Un solo ángel desvivió a 185 soldados. Ahí aparece también clarito. En la destrucción de Sodoma y Gomorra también envió ángeles, hermanos míos. Eso aparece en Génesis 19 en adelante. Eso aparece en Génesis 19 en adelante, donde Dios destruye a Sodoma y a Gomorra. Envió ángeles. Hermanos míos, también Dios usa los animales. Usa los animales. Eso aparece en Éxodo 7:10. Usó animales para juicio en el pueblo de Egipto. Envió moscas, ranas, piojos, hermanos míos. Y también para juicio de su pueblo les envió serpientes. Cuando el pueblo de Israel se convirtió rebelde, hermanos míos, amigos y hermanos, les mandó serpientes para juzgar a su pueblo. La serpiente también la usó Dios para juicio de su pueblo, porque Dios usa toda su creación para que todos observemos que Él es el que manda sobre todas ellas, y Él usa de la forma que Él quiere. Amén. Ahora bien, usó también la paloma y un cuervo. Eso es en el arca de Noé. Cuando Noé, hermanos míos, Dios destruyó todas las cosas y el agua estaba muy desbordada y que ya empezaron a bajar las aguas, Él envió un cuervo. El cuervo regresó. Después envió la paloma fue tampoco, vino con mala respuesta. Pero después la volvió a enviar y vino con una oliva trayendo la señal de las buenas nuevas de que ya había la bendición de poder salir. Amén. Otro. También Dios usó un cuervo que come carne para alimentar a su siervo Elías, que estaba en una cueva escondido. Le envió carne para que él comiera. Ahí Dios utilizando los animales. Ahora ve bien, eso aparece aquí. En la paloma aparece en Génesis 8. Y el cuervo que utilizó Dios para alimentar a Elías aparece en Primera de Reyes 17, y ahí para adelante comienza esa historia. Ahora vamos a ver. Con Balaam utilizó una burra, ¿me entendiste? Para que le hablara y le llevara un mensaje, ¿me entendiste? Para que lo hiciera reaccionar. Dios utilizó la voz de un animal. O sea que Dios no hace sección de personas, no hace sección, hermano, de sus elementos para utilizarlo para bendición o para juicio. ¿Ok? Utilizó un pez para que se tragara a Jonás y lo llevara hasta Nínive. Lo utilizó como vehículo para que trasladara a Jonás a Nínive, para que llevara un mensaje a Nínive para su salvación. Amén. También utiliza los peces. Ahora bien, Dios usa a los hombres y mujeres en este día. Y la voz que Él envió desde el cielo fue: este es mi hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Su hijo amado lo dejó encargado de traer el mensaje de salvación que se llama Jesucristo. Jesucristo entrenó a sus apóstoles, los dejó encargados para la salvación de miles de almas y restauración de las almas. Después, los que vayan creyendo, los que vayamos creyendo a través de la palabra de los apóstoles, también somos utilizados por Dios para salvación de miles y miles de almas. En esta hora quiero que quede claro que Dios ha hecho todas estas cosas poco a poco para que vayamos viendo en la palabra de Dios que Dios usa todos los elementos de su creación, de hombres, mujeres, niños, que Dios, hermano, usa piedra, que Dios, hermano, usa el agua, que Dios usa el fuego para bendición y salvación. No es como nosotros queremos, no como nosotros decimos. Y hay personas que dicen: oye,
Dios no me puede quitar la vida de una sola vez. No, hermano. Dios es paciente para con todo, no queriendo que ningún alma se pierda. Por eso es que Dios, hermano, usa todos sus elementos, tratando de dar tiempo a las personas para que se arrepientan y vean que Él es el que manda sobre todas las cosas. Entonces, no hay tiempo, hermanos míos, de perder el tiempo en peleas como aquí en los youtubers, los en Facebook, en TikTok, esa peleadera entre los hermanos de que no, que Dios usa solamente a hombres, a Jesucristo. Dios usa todas las cosas, hermanos míos, pero hoy en día, en su voz que Él trajo, dio esa orden, que Jesucristo, su Hijo amado, que lo oyéramos, amén, que oyéramos a la voz de Jesucristo, su palabra, a los apóstoles que él preparó. Y hasta el día de hoy nosotros seguimos siendo hombres usados por Dios y mujeres usadas por Dios para llevar este mensaje de salvación. Yo espero que en esta noche sea un mensaje de reflexión y sepas tú que Dios utiliza todos sus elementos y toda la creación para hablarte. También a través del sueño te habla el Señor, a través del sueño. Te habla a través de su palabra, te habla a través de los hechos, te habla a través, hermano, de las nubes, de las estrellas. O sea, Dios te habla de diferentes maneras, tratando de que tú te salves. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que el mensaje te haya llegado. Amén.